El piso de granito de la sala siempre me pareció elegante, frío y señorial, un reflejo de lo que mi difunto esposo y yo construimos con tanto esfuerzo. Pero desde el suelo, con el tobillo palpitando como si tuviera un corazón propio y rabioso, ese piso se veía simplemente como un desierto inmenso e imposible de cruzar. Soy Fermina, tengo 74 años y siempre fui la mujer de hierro de este pueblo, la que manejó la ferretería El Yunque cuando enviudé, la que sacó adelante a 3 varones sin pedirle un peso a nadie. Lo que mis hijos no sabían, mientras el teléfono sonaba en el vacío de la casa, es que el hierro, cuando se golpea demasiado, no se rompe, se forja en algo más duro y afilado. Todo sucedió de la manera más estúpida posible. No fue una gran hazaña, ni defendiendo mi casa de ladrones, ni cargando cajas pesadas como solía hacer en el almacén. Fue un simple resbalón con el agua de regar las plantas en el patio trasero, un segundo de distracción, un pie que no se agarra, y el mundo girando hasta que el golpe seco contra el cemento me sacó el aire de los pulmones. El dolor fue inmediato, agudo, una lanza de fuego subiendo por mi pierna izquierda. Quedé allí, tirada entre mis helechos y mis macetas de barro, mirando el cielo azul intenso de la tarde, sintiéndome por primera vez en mi vida absolutamente pequeña. Me arrastré. Sí, Fermina, la patrona, la que todos saludan con respeto al pasar por la plaza, se arrastró como un animal herido hasta la puerta de la cocina para alcanzar el teléfono inalámbrico que había dejado sobre la mesa. Me tomó media hora recorrer esos 5 metros. El sudor me empapaba la blusa y las lágrimas de rabia, más que de dolor, me nublaban la vista. Llamé a Roberto, el mayor. «Mamá, estoy en una junta. ¿Es urgente?» Su voz sonaba impaciente, como siempre. «Me caí, Roberto. Creo que me rompí algo. No me puedo levantar». El silencio al otro lado duró unos segundos. Luego, el suspiro. Ese maldito suspiro que hacen los hijos cuando los padres nos convertimos en un problema logístico y dejamos de ser una solución financiera. «Voy para allá. Aviso a mis hermanos. No te muevas». Llegaron los 3. Roberto, con su traje impecable y su reloj caro. Luis, el de en medio, siempre con el celular pegado a la oreja. Y Carlitos, el menor, el consentido, que a sus 40 años todavía miraba a sus hermanos para saber qué opinar. Me levantaron, me llevaron a la clínica privada, esa que yo pagué tantas veces para sus enfermedades de niños, y el diagnóstico fue claro: esguince severo de 2º grado y una fisura en el peroné. Nada de yeso completo, pero sí inmovilización, reposo absoluto y muletas por 1 mes. «Nada de apoyar el pie, doña Fermina», dijo el doctor, un muchacho joven que me miraba con lástima. Me trajeron de vuelta a casa. Me instalaron en el sofá de la planta baja, porque subir las escaleras era imposible. Y ahí empezó el teatro. Durante 48 horas, la casa se llenó de un ruido que no era de hogar, sino de obligación. «Mamá, te dejé un sándwich aquí al lado», decía Luis, mirando su reloj. «Mamá, no tomes tanta agua para que no tengas que ir al baño a cada rato. Es un lío ayudarte a llegar», sugirió Roberto, con esa lógica empresarial que tanto me enorgullecía antes y que ahora me helaba la sangre. «Mamá, ¿dónde están los papeles del seguro?» «Por si acaso», preguntaba Carlitos, revisando los cajones sin permiso. Se turnaron. 2 días. Eso fue lo que duró su paciencia y su amor filial. El martes por la tarde, Roberto se paró frente a mí, acomodándose la corbata. «Madre, tenemos que volver a la ciudad. El trabajo, los niños, tú sabes. Las nueras están complicadas con la escuela de los nietos. Pero no te preocupes, ya te dejamos la despensa llena y contratamos a una enfermera que vendrá mañana o pasado, en cuanto la agencia confirme». «¿Y mientras tanto?», pregunté, apretando el mango de las muletas de aluminio que ahora eran mis únicas piernas. «Te las arreglas bien, mamá. Eres fuerte. Además, tienes el teléfono. Cualquier cosa, nos llamas». Me dieron un beso en la frente, de esos que se dan rápido para no contagiarse de la vejez, y se marcharon. El motor de sus autos alejándose sonó como una sentencia. El mañana o pasado de la enfermera nunca llegó. Al parecer, hubo un problema con el pago o la disponibilidad, o simplemente se les olvidó confirmar. El día 3 amaneció con un silencio sepulcral. Intenté levantarme para ir al baño.
El dolor era un perro rabioso mordiéndome el tobillo. Las muletas resbalaban en el piso pulido. Tardé 20 minutos en llegar al inodoro y otros 20 en volver. Me senté en el sofá, sudando frío, y miré la cocina. Estaba lejos. El día 4 se acabó el pan de caja que me habían dejado cerca. El día 5, el dolor bajó un poco, pero el hambre y la sed subieron. Tenía que decidir. O tomaba agua del grifo de la cocina arrastrando una silla, o me aguantaba para no tener que ir al baño. Comí galletas saladas viejas que encontré en una lata decorativa. Bebí agua caliente directamente de la llave, mojándome la blusa porque no podía sostener el vaso y las muletas al mismo tiempo. Lloré. No voy a mentir. Lloré de rabia. Pensé en las veces que Roberto tuvo fiebre y yo pasé 3 noches sin dormir poniéndole paños fríos. Pensé en la deuda que me eché encima para pagar la maestría de Luis en el extranjero. Pensé en el coche que le regalé a Carlitos cuando se graduó, ese mismo coche en el que se fue dejándome tirada. No era tristeza lo que sentía, era algo más oscuro. Era la sensación de ser un objeto desechable, una licuadora vieja que ya no funciona y se guarda en el fondo de la alacena. Para el día 8 yo olía mal. No me había podido bañar. Me lavaba como los gatos, con un trapo húmedo, sentada en una silla de plástico, temblando de miedo a caerme otra vez. La casa estaba sucia. Había platos en la mesa, polvo acumulándose sobre los muebles de caoba. Me sentía una extraña en mi propio reino. Fue entonces cuando escuché el ruido en la puerta de la cocina. «¿Doña Fermina?» Una voz chillona y conocida. Era Socorro, mi vecina de atrás. Una mujer sencilla, viuda también, que vende antojitos los fines de semana. Mis hijos siempre la miraron por encima del hombro, porque su casa no está pintada y tiene gallinas en el patio. «¡Aquí estoy, Socorro!», grité, y mi voz salió ronca, quebrada. Socorro entró, me vio mi pelo enmarañado, mi ropa manchada, las galletas rancias sobre la mesa y las muletas tiradas en el suelo. No hizo preguntas estúpidas, no dijo «pobrecita». Sus ojos se llenaron de una comprensión dura. Dejó su bolso en la silla y se arremangó la camisa. «Válgame Dios, doña Fermina. A ver, vamos a arreglar esto». Me ayudó a ir al baño con una dignidad que mis hijos no tuvieron. Me preparó una sopa caliente con verduras que trajo de su casa. Limpió la cocina. «¿Y los muchachos?», preguntó mientras barría sin mirarme para no avergonzarme. «Trabajando, Socorro. Están muy ocupados». Mentí. Mentí por vergüenza propia, no por protegerlos a ellos. Socorro soltó un bufido, pero no dijo nada. Esa tarde vio que mi pierna estaba muy hinchada y morada. «Esto no se ve bien. Vámonos al médico». «No tengo cómo ir, Socorro. No puedo manejar». «Pues yo tampoco tengo carro, pero tengo teléfono y conozco a un taxista de confianza». Socorro me llevó al médico. Esperó conmigo 2 horas en la sala de espera. Me sostuvo la mano cuando me reajustaron el vendaje. Pagó el taxi de vuelta y no quiso aceptarme el dinero. «Luego nos arreglamos, vecina», me dijo. Se quedó viniendo todos los días, mañana y noche. Me traía el desayuno, me ayudaba a asearme, se sentaba a platicar de la telenovela o del precio del tomate. Mis hijos no llamaron. Ni el día 9, ni el 10, ni el 12. Yo miraba el teléfono como si fuera una bomba de tiempo. Cada día de silencio era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo alrededor de mi corazón. Revisaba mis cuentas mentales. Yo tenía dinero, tenía las propiedades, tenía el local de la ferretería que ahora rentaba. Todo eso estaba a mi nombre, pero en mi testamento todo estaba dividido en 3 partes iguales para mis amados hijos. ¡Qué chiste más cruel! El día 15, estaba sentada en el sillón, limpia, peinada y con un plato de caldo de pollo que Socorro me acababa de servir cuando el teléfono sonó. El ruido me sobresaltó. Socorro me miró y bajó el volumen de la televisión. Tomé el auricular. Mi mano no temblaba. Ya no. «¿Bueno?» «Mamá. Hola, soy Roberto». Su voz sonaba casual, ligera, como si hubiera ido a comprar leche y acabara de volver. «Hola, hijo. Perdón que no hayamos llamado antes. Es que ha sido una locura. Luis tuvo un problema con el coche y Carlitos anda con gripa. ¿Cómo estás? ¿Sigues con las muletas o ya andas corriendo maratones?» Soltó una risita nerviosa. «¿Estás bien?»
Cerré los ojos un momento. Escuché el silencio de mi casa, interrumpido solo por la respiración tranquila de Socorro que tejía en la silla de enfrente. Sentí el peso de la soledad de los primeros 8 días, el sabor de las galletas viejas, el dolor de la humillación. Y luego sentí la calidez de la sopa que me había hecho una mujer que no llevaba mi sangre, pero que me había tratado como a un ser humano. Algo hizo clic dentro de mi pecho, como cuando se cierra un candado pesado de esos que vendíamos en la ferretería. Un cierre definitivo. Sí, hijo, dije con una voz tan calmada que me sorprendió a mí misma. Estoy bien. Qué bueno, ma. Me quitas un peso de encima. Bueno, te dejo que voy a entrar a una reunión. Te mandamos besos. Avísanos cualquier cosa. Claro. Adiós. Colgué el teléfono suavemente. Miré a Socorro. Ella me observaba con curiosidad, con las agujas de tejer detenidas en el aire. ¿Todo bien, doña Fermina? Mejor que nunca, Socorro, respondí, y por primera vez en 15 días sonreí de verdad. Pero no era una sonrisa dulce. Era la sonrisa de quien acaba de encontrar el arma secreta en una guerra que el enemigo ni siquiera sabe que ha comenzado. Me estiré hacia la mesita de centro, donde tenía guardada mi libreta de cuentas, y, debajo de ella, el viejo directorio telefónico de cuero. Socorro, ¿me harías un favor? Dígame, vecina. Pásame mis lentes y pluma, y si no es mucha molestia, busca en el cajón del trinchador una tarjeta blanca que dice Licenciado Valenzuela, notario público. Socorro arqueó una ceja, pero se levantó obediente. ¿Va a arreglar algún papel de la casa? Algo así, murmuré, abriendo la libreta donde tenía anotado cada centavo que les había dado a mis hijos en los últimos 20 años. Voy a hacer una corrección en el inventario de mi vida. Mis hijos pensaban que yo era una viejita frágil, esperando su llamada para respirar. No sabían que Fermina, la dueña de la ferretería, acababa de despertar, y que en los negocios, como en la vida, cuando un socio no cumple, se le rescinde el contrato. Tomé la tarjeta del notario entre mis dedos. El cartón se sentía firme. Mañana vamos a salir, Socorro, le dije. ¿Al médico otra vez? No, al banco y a la notaría. Y después te voy a invitar a comer los camarones más grandes del puerto. Mis hijos habían desaparecido cuando más los necesitaba. Bueno, pues ahora iban a aprender lo que realmente significa que algo desaparezca. Y esta vez no sería yo quien se quedara con las manos vacías. La mañana siguiente, a la llamada de Roberto, no tuvo la neblina de la tristeza, sino la claridad hiriente de un balance contable. Me desperté temprano, antes de que Socorro trajera el café, con la mente funcionando como una caja registradora antigua, clac, 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 sumando decepciones y restando esperanzas. Con la pierna apoyada en 2 almohadas y la luz del sol entrando por la ventana, le pedí a mi vecina que me acercara no solo la libreta de gastos diarios, sino la caja de metal gris que guardaba bajo mi cama. Esa que tenía un candado oxidado, cuya llave llevaba colgada al cuello desde hacía 30 años. Socorro, con esa prudencia de la gente de campo que sabe cuándo callar, me puso la caja sobre el regazo y se fue a la cocina a preparar unos huevos con machaca. Me quedé sola con mi tesoro. No eran joyas, ni cartas de amor. Eran papeles, escrituras, pagarés viejos, certificados de depósito a plazo fijo y, lo más importante, el título de propiedad del terreno donde funcionó el yunque durante 4 décadas. Mis hijos, en su arrogancia de gente moderna, pensaban que ese viejo local en el centro del pueblo era un estorbo, un edificio lleno de ratas y goteras que apenas valía lo que pesaban sus ladrillos. «Véndelo, mamá. Te dan cualquier cosa y te quitas de problemas», me había dicho Luis hacía un año. Qué equivocados estaban. Qué poco conocían el negocio que les dio de comer. Abrí la caja, y el olor a papel viejo y humedad me golpeó como un perfume familiar. Ahí estaba todo. Saqué la carpeta azul. Mis ojos recorrieron las cifras y las fechas. Durante los últimos 5 años, el municipio había cambiado el plan de desarrollo urbano. Mi viejo local inútil ahora estaba en el corazón de la nueva zona comercial. Tenía ofertas de 2 cadenas de supermercados y una farmacia grande guardadas en este mismo archivo. Ofertas que nunca mencioné en las cenas de Navidad porque quería dejarles ese patrimonio intacto. Pero al revisar los números, algo más llamó mi atención. Los recibos de las ayudas.
Tomé una hoja de papel en blanco y una pluma Bic que tenía la tinta a la mitad. Empecé a escribir. Roberto. Préstamo para la ampliación de su casa, nunca devuelto. Pago del parto de su segunda hija. Aval para su coche. Luis. Pago de la deuda de tarjetas de crédito. 3 veces. Viaje a Europa para encontrarse a sí mismo. La fianza del negocio de importación que quebró a los 2 meses. Carlitos. El coche. La mensualidad del departamento de soltero. Las emergencias médicas que nunca tenían receta. La lista crecía y crecía. No era dinero lo que me dolía. El dinero va y viene, como los clientes en la ferretería. Lo que me dolía al ver esa tinta azul sobre el papel blanco era darme cuenta de que yo no había criado hombres. Había financiado parásitos. Cada renglón era un recordatorio de mi propia estupidez. Yo, Fermina, que no le fiaba ni un clavo a los albañiles si no traían la orden firmada, le había dado un cheque en blanco a 3 extraños que compartían mi apellido. Socorro entró con el desayuno. El olor a café de olla y tortillas calientes llenó la sala. ¿Malas noticias, doña Fermina?, preguntó, viendo mi ceño fruncido y los papeles desparramados sobre la colcha. Al contrario, Socorro, estoy haciendo inventario, y me acabo de dar cuenta de que tengo mucho pasivo y muy poco activo en el renglón de la familia. Socorro dejó la bandeja y se sentó en la orilla de la silla. A veces es mejor no hacer cuentas, vecina. Se le amarga a uno la sangre. La sangre ya se me amargó hace 15 días, cuando tuve que beber agua del grifo como un animal, respondí, mordiendo una tortilla con rabia. Ahora lo que necesito es limpiar la bodega. Mientras comía, mi mirada se posó en un documento específico, el poder notarial. Hace 10 años, cuando me operaron de la vesícula, firmé un poder amplio para que Roberto pudiera manejar mis cuentas en caso de emergencia. Nunca lo revoqué. Se me olvidó. O quizás, en mi ingenuidad de madre, pensé que nunca lo usaría para mal. Pero ahora, ese papel me quemaba las manos. Si Roberto quería, con la excusa de mi incapacidad y mis 74 años, podía declararme senil y tomar el control de todo. Ese era el verdadero peligro. Ellos no habían llamado por amor. Habían llamado para asegurarse de que la gallina de los huevos de oro siguiera poniendo, o para ver si ya era hora de sacrificarla. Dejé el plato a medio terminar. La comprensión me cayó encima como un saco de cemento. Durante años me habían subestimado. Para ellos, yo era la viejita, la abue, la que tejía chambritas y hacía tamales. Se habían olvidado de la mujer que negociaba con proveedores mayoristas de la capital, la que sabía distinguir el acero templado del hierro colado con solo tocarlo, la que mantuvo a raya a los inspectores corruptos del ayuntamiento en los años 80. Esa mujer no había muerto cuando enviudé, simplemente se había jubilado. Y ahora, con el tobillo roto y el orgullo herido, esa mujer estaba despertando de su siesta. Me miré las manos. Tenían manchas de la edad y la piel arrugada, sí, pero los nudillos seguían siendo fuertes. Me toqué la pierna enyesada. El dolor seguía ahí, punzante, pero ya no era un dolor que paralizaba. Era un dolor que enfocaba. Era el recordatorio constante de que estaba sola. Y paradójicamente, eso me daba una libertad que no había sentido en décadas. «Socorro», dije limpiándome la boca con la servilleta de tela. «Necesito que me busques mi celular y la agenda telefónica roja, la chiquita. ¿Va a llamar a los muchachos? No, voy a llamar al licenciado Valenzuela. Y necesito que me busques en el ropero mi vestido azul marino, el que uso para ir a misa de gallo, y el collar de perlas falsas. ¿Vamos a salir tan arregladas?» Socorro sonrió, captando el cambio en mi tono. «Vamos a la guerra, Socorro, y a la guerra uno no va en bata de dormir». La transformación interna fue curiosa. Mientras Socorro me ayudaba a vestirme, cuidando de no lastimar mi pierna, yo me sentía como si me estuviera poniendo una armadura. El vestido me quedaba un poco flojo. Había perdido peso en estos 15 días de abandono, pero eso solo hacía que me viera más severa, más vertical. Me peiné yo misma, recogiendo mi cabello gris en un chongo apretado, estirando la piel de mi cara, borrando cualquier rastro de la anciana vulnerable que lloraba en el suelo entre sus propios orines hace una semana. Cuando me vi en el espejo de cuerpo entero, apoyada en las muletas, no vi a una lisiada. Vi a la dueña, vi a la patrona.
Mis hijos pensaban que tenían el sartén por el mango porque ellos tenían la juventud y la movilidad. Pero se les olvidaba la regla de oro del comercio. El que tiene el capital pone las condiciones, y el capital, ladrillo por ladrillo, peso por peso, era mío. Tenía recursos que ellos ignoraban. Tenía amistades en el banco que ellos no cultivaron. El gerente de la sucursal local, don Ernesto, había sido compañero de dominó de mi esposo. La notaria suplente era hija de una de mis mejores clientas. En este pueblo, las canas y la historia pesan más que un título universitario de la ciudad. Ellos tenían contactos, yo tenía raíces. ¿Está lista, doña Fermina?, preguntó Socorro, que se había puesto su mejor blusa de flores y se había echado un poco de colorete. Más que lista. Pídeme el taxi, pero no cualquiera. Llama a Sitio El Carmen. Pide que venga el muchacho de la unidad 45, el hijo de Toño. Él sabe manejar suave. Mientras esperábamos el taxi, tracé el plan en mi cabeza. Tenía que ser rápido y quirúrgico. Primero, el banco. Bloquear las cuentas mancomunadas. Retirar los fondos de inversión donde ellos figuraban como beneficiarios. Segundo, la notaría. Revocar ese maldito poder. Y redactar un nuevo documento. Uno que haría temblar los cimientos de sus vidas cómodas. Tercero, la propiedad. El local de la ferretería. Esa era mi carta de triunfo. El taxi llegó. El conductor, un muchacho respetuoso, se bajó corriendo para ayudarme. Entre él y Socorro me acomodaron en el asiento trasero. El dolor del tobillo protestó, pero apreté los dientes y no emití sonido. ¿A dónde la llevo, patrona?, preguntó el taxista, usando ese título que hacía años no escuchaba y que me supo a gloria. Al Banco del Norte, hijo. Y no corras, que llevo prisa pero no quiero morir todavía. Mientras el auto avanzaba por las calles empedradas de mi pueblo, veía pasar los negocios, la gente, la vida que seguía su curso. Pasamos frente a la escuela donde estudiaron mis hijos. Pasamos frente al parque donde jugaban. Cada esquina tenía un recuerdo, y cada recuerdo ahora tenía un sabor agridulce. Pero no dejé que la nostalgia me ablandara. La nostalgia es un lujo para quien tiene el futuro asegurado, y yo tenía que asegurar el mío hoy mismo. Llegamos al banco. El aire acondicionado me golpeó la cara, frío y aséptico. «Espéreme aquí, Socorro. Si tardo, es porque hay fila», le dije, dándole un billete de 200 pesos. «Cómprese un refresco y una revista. Yo la acompaño hasta la silla, doña Fermina». Entré con mis muletas, haciendo un ruido rítmico sobre el piso de mármol. Cloc, cloc, cloc. La gente volteó a ver. Algunos me reconocieron y saludaron con la cabeza. Yo avancé directa hacia el escritorio de atención a clientes preferentes. La señorita que atendía, una joven con uñas postizas demasiado largas, me miró con esa mezcla de aburrimiento y condescendencia que reservan para los viejos. «Buenos días, señora. ¿Viene a cobrar su pensión? Para eso es en el cajero automático. Yo le puedo explicar cómo...» La interrumpí golpeando suavemente el escritorio con el mango de mi muleta. «No vengo a cobrar ninguna pensión, niña. Vengo a hablar con Ernesto, el gerente. Dígale que Fermina, la de El Yunque, está aquí, y que traigo la chequera caliente». La muchacha parpadeó, confundida por mi tono autoritario. «El licenciado está ocupado. Dígale», insistí bajando la voz pero endureciendo la mirada, «que si no me atiende en 3 minutos, voy a retirar hasta el último centavo de mis cuentas y me lo voy a llevar al banco de enfrente. Y créeme, muñeca, la comisión que van a perder te va a doler en tu bono de fin de año». La chica se levantó de un salto. 2 minutos después, Ernesto salía de su oficina con los brazos abiertos y una sonrisa nerviosa. «Doña Fermina, qué milagro. Pasen, pasen, por favor. ¿Qué le pasó en la pierna?» «Un tropiezo, Ernesto. Un pequeño tropiezo que me abrió los ojos». Entré a la oficina acristalada. Me senté en la silla de cuero. «Ernesto, vamos a trabajar. Quiero ver los movimientos de mis cuentas de los últimos 6 meses y quiero cambiar todas las firmas autorizadas. Hoy, ahora mismo». Ernesto se acomodó los lentes. «Pero, doña Fermina, las cuentas están mancomunadas con sus hijos para facilitar que me roben, Ernesto. Se acabó la facilidad. Quiero que mi dinero sea mío otra vez. Y quiero saber cuánto hay en la caja de seguridad». «Entiendo.
Ernesto tecleó en su computadora, su rostro iluminado por la pantalla. Doña Fermina, veo aquí un intento de transferencia de hace 3 días, de la cuenta de ahorros principal hacia una cuenta a nombre de Roberto. El corazón me dio un vuelco, pero mi cara se mantuvo de piedra. ¿De cuánto? 50,000 pesos. Fue rechazada por falta de una segunda firma electrónica, la suya. Apreté el puño sobre mi regazo. Ahí estaba. Mientras yo estaba tirada en el sofá, sucia y hambrienta, Roberto estaba intentando sacar dinero. Seguramente pensó que lo necesitaba para pagar la enfermera que nunca llegó, o simplemente vio la oportunidad. Bloquéalo todo, Ernesto, que no salga ni un peso sin mi huella digital y mi firma autógrafa. Y si alguno de ellos llama preguntando por qué no pasa la tarjeta o por qué rebotó el cheque, les dices que es un error del sistema. ¿Me entiendes? Un error técnico. Quiero que suden un poquito antes de saber la verdad. Como usted ordene, doña Fermina. Salí del banco 40 minutos después, con una carpeta nueva bajo el brazo y una sensación de ligereza en el pecho. El primer golpe había sido dado. Silencioso, invisible, pero letal. Socorro me esperaba afuera, comiéndose unas papitas con salsa. ¿Todo bien? Todo en orden, Socorro. Ahora, a la notaría. Tengo que reescribir mi historia. El camino a la notaría fue corto. El licenciado Valenzuela ya no vivía, pero su hijo llevaba el despacho. Era un hombre serio, meticuloso. Cuando le expliqué lo que quería hacer con el poder notarial y con el testamento, levantó las cejas. Es una decisión drástica, doña Fermina. Dejar a sus hijos solo con la legítima estricta... No es drástico, licenciado, es justicia. Ellos ya cobraron su herencia en vida, en abonos chiquitos y favores grandes. Ahora me toca a mí gastarme lo que queda. Y sobre el local de la ferretería, quiero constituir un usufructo vitalicio. Y quiero preparar un contrato de arrendamiento. ¿Va a rentar el local? Sí, pero no a cualquier precio. Tengo un plan para ese edificio. Un plan que va a beneficiar a quien realmente estuvo conmigo cuando me caí. Miré de reojo a Socorro, que esperaba en la salita de recepción, leyendo una revista de modas de hace 2 años, ajena a que su vida estaba a punto de cambiar. Firmé los papeles. Mi firma salió firme, grande, ocupando todo el renglón. Fermina, viuda de... No, taché mentalmente eso. Simplemente Fermina. Al salir, el sol del mediodía estaba en su punto más alto. Me sentía cansada. El tobillo me palpitaba como un tambor, pero estaba eufórica. «Socorro», le dije cuando subimos de nuevo al taxi. «Tengo hambre. Llévame a comer esos camarones que prometí». «¿Y luego a casa a descansar?», preguntó ella. «No. Luego vamos a pasar por una tienda de electrónica». «¿Para qué?». «Porque necesito un teléfono nuevo. Uno inteligente, de esos que tienen WhatsApp y cámara. Si mis hijos quieren jugar a desaparecer, yo voy a aprender a jugar a aparecer en todos lados». Mientras comíamos los camarones al mojo de ajo en una palapa frente al mar, con el viento salado despeinándome, saqué de mi bolso el viejo celular de teclas. Lo apagué. Mis hijos pensaban que el silencio de estos días era señal de mi debilidad. No sabían que el silencio es también el sonido que hace la mecha antes de llegar a la dinamita. Miré el mar, inmenso y poderoso, y levanté mi vaso de limonada. «Salud, Socorro». «Salud, doña Fermina». «¿Por qué brindamos?». «Por el día 15, el día en que me rompí el peroné, pero me arreglé la vida». Dejé el vaso en la mesa y sonreí. «Roberto, Luis, Carlitos. Disfruten su reunión, disfruten su tranquilidad, porque mamá ya no está sentada esperando. Mamá se ha puesto de pie y trae el martillo más grande de la ferretería en la mano. La estrategia del silencio es un arte que aprendí detrás del mostrador de la ferretería. Cuando un cliente entraba gritando porque una tubería se había roto, lo peor que podías hacer era gritar más fuerte. Lo dejabas desahogarse, lo mirabas a los ojos con calma y, cuando se quedaba sin aire, le ofrecías la solución más cara. Mis hijos, en su arrogancia, pensaban que mi silencio de los últimos días era resignación. No sabían que era el silencio del capataz que está revisando los planos antes de ordenar la demolición. Mi primer movimiento no fue un grito, fue una compra. Con la ayuda de Socorro, que resultó ser más hábil con la tecnología que cualquiera de mis nietos, adquirí un teléfono inteligente de pantalla grande. Me costó entenderle al principio,
Esos iconos de colores me parecían caramelos digitales, pero Socorro tuvo la paciencia de una santa. Mire, doña Fermina, aquí le pica al verde para contestar y al rojo para mandar a la gente al diablo, me explicó riendo. El rojo va a ser mi color favorito, Socorro. Instalé la aplicación del banco. Ver mis números en la pantalla, brillantes y claros, me dio una paz que ninguna medicina podía ofrecerme. Ahí estaba el fruto de 40 años de vender clavos, cemento y varilla. Y ahí estaba también el drenaje constante de las sanguijuelas, como había empezado a llamar mentalmente a Roberto, Luis y Carlitos. Con un dedo, que todavía tenía la fuerza de quien ha cargado cajas de herramientas, cambié las contraseñas. Fue un acto físico, casi violento. Teclear, confirmar, cerrar sesión. Sentí como si hubiera cerrado la cortina de acero del negocio en sus narices. Luego contraté a una cuadrilla de limpieza. No quería que Socorro se partiera la espalda limpiando la mugre de mi depresión. Vinieron 3 muchachos con máquinas de vapor y aspiradoras industriales. Les di instrucciones precisas. Quiero que laven todo: las cortinas, las alfombras, los sillones. Quiero que saquen el olor a viejo, a medicina y a soledad de esta casa. Y el colchón de mi cama, ese tírenlo a la basura. Hoy mismo me traen uno ortopédico nuevo. Socorro me miraba desde la cocina, picando cebolla para un ceviche, con una sonrisa de oreja a oreja. Se va a gastar un dineral, patrona. El dinero es para gastarse en vida, Socorro. Muerta no voy a sentir la suavidad de las sábanas de algodón egipcio. El primer indicio de que los ratones habían notado que se cerró la despensa llegó el jueves por la tarde. Mi teléfono nuevo vibró. Era Roberto. Lo dejé sonar 3 veces. Me acomodé en mi sillón recién aspirado, tomé un sorbo de agua de Jamaica bien fría y deslicé el dedo hacia el botón verde. Bueno, mamá, ¿qué pasa con la tarjeta de crédito? Ni un hola, ni un ¿cómo sigue tu pierna? Directo al grano, como buen empresario mediocre. Hola, hijo. Aquí estoy bien. Gracias por preguntar. El pie me duele menos. Sí, qué bueno, ma. Pero escúchame, estoy en la gasolinera y la tarjeta adicional, la que uso para los gastos de la empresa, me la rechazó. Dice, fondos insuficientes o bloqueada. ¿No pagaste la mensualidad? Su tono era de reclamo, como si yo fuera una empleada incompetente que se olvidó de archivar un documento. Qué raro, Roberto, dije, inyectando toda la inocencia fingida que pude en mi voz. Seguro es el chip. Ya ves que con la humedad se echan a perder. O a lo mejor el banco tuvo un error en el sistema. Pues llama y arréglalo, mamá. Necesito llenar el tanque de la camioneta. Fíjate que ahorita no puedo, hijo. Estoy por entrar a mi terapia física. ¿Terapia? ¿Desde cuándo vas a terapia? ¿Quién te lleva? Me las arreglo. Intenta con tu tarjeta de nómina, hijo. Para eso trabajas, ¿no? Colgué antes de que pudiera responder. El corazón me latía rápido, no por miedo, sino por la adrenalina pura de haberle dicho no, por primera vez en 20 años. Al día siguiente fue Luis. Mamá, el cheque para la colegiatura de los niños rebotó. La directora me llamó. ¡Qué vergüenza! Ay, Luisito, qué pena. Fíjate que el licenciado Valenzuela me dijo que están haciendo una auditoría aleatoria en las cuentas por cuestiones fiscales. Todo está congelado por unos días. ¿Auditoría? ¿A ti? Pero si tú solo eres una jubilada. Pues ya ves cómo es el gobierno, hijo. Agarran parejo. Vas a tener que pagar de tus ahorros este mes. Pero mamá, mis ahorros están invertidos en criptomonedas. No puedo sacarlos ahorita porque pierdo dinero. Pues qué mal negocio hiciste entonces. Bueno, te dejo, que Socorro me está sirviendo la comida y se enfría. La mención de Socorro fue calculada. Hasta ese momento, para ellos, Socorro era la vecina metiche. Ahora empezaba a ser un nombre recurrente en mi vocabulario. Durante esa semana, mi casa se transformó. Ya no era el mausoleo oscuro donde una viuda esperaba la muerte. Ahora entraba luz. Compré plantas nuevas. Pagué para que instalaran una silla eléctrica en la escalera. Sí, de esas que suben solas. Me costó lo que Roberto se gasta en un fin de semana en la playa. Pero cada vez que me sentaba y subía al segundo piso sin dolor, sentía que valía cada centavo. Pero la verdadera jugada maestra no fue en la casa, fue en el yunque. El viernes por la mañana me vestí con un traje sastre color gris perla que tenía años guardado. Me puse mis perlas buenas.
Socorro me ayudó a bajar y el taxi de confianza nos llevó al centro. El local estaba cerrado, con el letrero de "Se renta" despintado por el sol. Mis hijos lo habían dejado caer, esperando que se vendiera como terreno. Entré apoyada en mi bastón nuevo. Ya había dejado las muletas, gracias a Dios y a la buena alimentación. El olor a óxido y polvo me recibió. «Está muy grande esto, doña Fermina», dijo Socorro, mirando los techos altos. «Es una mina de oro, Socorro. Solo que mis hijos no saben usar el pico y la pala». A las 10 en punto, llegó el representante de la cadena de farmacias Salud Total, un hombre joven, con carpeta en mano. «Señora Fermina, es un honor. Hemos estado interesados en esta esquina por años, pero sus hijos siempre nos pedían precios exorbitantes por la venta». «Yo no vendo, joven. La tierra es lo único que no se devalúa si la cuidas. Yo rento. Entiendo. Bueno, nuestra oferta de arrendamiento es...». «Conozco la oferta», lo interrumpí, sacando mis propios papeles. «Pero las condiciones han cambiado. El contrato será por 10 años, forzoso, con un anticipo de 12 meses, y quiero una cláusula especial. El pequeño anexo de atrás, el que tiene entrada por el callejón, se queda para mi uso personal». El hombre dudó un segundo, hizo unos cálculos rápidos en su tableta y asintió. «Si nos firma hoy, mañana mismo depositamos el anticipo». «¿A nombre de quién sale el cheque?», preguntó. «A nombre de una nueva cuenta mancomunada que abrí ayer. Fermina López y Socorro Méndez». Socorro soltó un jadeo ahogado a mi lado. Me apretó el brazo. «Patrona». «No, doña Fermina, yo no puedo». «Cállese, Socorro», le susurré con cariño, pero con firmeza. «Usted es mi socia ahora. Usted puso el capital humano cuando yo estaba en bancarrota emocional. Ahora vamos a medias en las ganancias». Firmé. Ese fin de semana, la bomba de tiempo que había plantado finalmente explotó. O mejor dicho, la mecha llegó a la pólvora y mis hijos sintieron el calor. Sin tarjetas, sin transferencias y con la noticia, que seguro corrió como pólvora en el pueblo, de que el yunque se estaba remodelando, los tres aparecieron el domingo. No avisaron, simplemente llegaron. Yo estaba en la sala, viendo una película en la televisión pantalla plana de 60 pulgadas que me acababan de instalar. Socorro estaba sentada en el sofá de al lado, tejiendo con lana nueva de buena calidad. Teníamos una botella de vino tinto abierta y una tabla de quesos importados. La puerta se abrió y entraron en tropel. Roberto al frente, Luis detrás con cara de pánico, y Carlitos con los ojos rojos, seguramente de no dormir bien. Se detuvieron en seco al ver la escena. La casa olía a lavanda y cera para madera. No olía a abuela enferma. «¿Mamá?». Roberto dio un paso adelante, mirando la televisión gigante, luego la botella de vino y finalmente a Socorro, que ni se inmutó y siguió tejiendo. «Buenas tardes, hijos. Qué milagro que vienen todos juntos. ¿Es cumpleaños de alguien?». «Mamá, ¿qué es todo esto?». Luis señaló la silla eléctrica instalada en la escalera. «¿Te sacaste la lotería o qué?». «Algo así. Digamos que recuperé una inversión perdida», respondí, tomando un sorbo de mi copa. El vino estaba delicioso, con cuerpo, como me gustaba. Roberto, siempre el pragmático, no pudo contenerse. «Mamá, déjate de juegos. Fui al banco ayer. Me dijeron que no tengo acceso a las cuentas, que me revocaste el poder que papá quería que yo tuviera. Tu padre quería que me cuidaras, Roberto, no que me administraras como si fuera un negocio en quiebra. Lo hice por tu bien», gritó, y su cara se puso roja. «Para proteger el patrimonio, y ahora me entero por chismes en la plaza que rentaste el local de la ferretería a una farmacia». «Ese local era nuestra herencia, mamá. Teníamos planes para venderlo a una constructora de departamentos». «Teníamos», corregí suavemente. «Pasado. Yo tengo planes presentes». Carlitos, el más débil, se dejó caer en una silla del comedor. «Mamá, en serio, necesito dinero. Debo 3 meses del coche. Si no pago mañana, me lo quitan. Tú siempre me ayudas. ¿Por qué nos haces esto?». Lo miré. Miré a ese hombre de 40 años que todavía vestía como adolescente, con tenis de marca y gorra. «¿Te acuerdas cuando me caí, Carlitos?», pregunté, bajando el volumen de la tele con el control remoto. Hubo un silencio pesado. Los tres intercambiaron miradas nerviosas. «Claro, ma, y vinimos. Te trajimos al médico»,
dijo Luis, mintiendo con una facilidad que me dio náuseas. Vinieron 2 días. Se comieron mi comida. Me dejaron tirada en este sofá. Y luego, silencio. 15 días de silencio. Estábamos ocupados, mamá. Tú no entiendes la presión del trabajo. Empezó Roberto. Golpeé el suelo con mi bastón. El sonido seco resonó en la sala como un disparo. No me hables de trabajo, Roberto. Yo cargaba bultos de cemento de 50 kilos cuando estaba embarazada de ti. Yo despachaba clientes con fiebre. Yo cerraba balances a las 3 de la mañana para que ustedes tuvieran zapatos nuevos. No me vengan con el cuento de ocupados. Me puse de pie. Me costó un poco. El tobillo aún estaba rígido, pero me erguí cuán alta era. Socorro se levantó también, poniéndose a mi lado como un guardaespaldas silencioso. Ustedes no estaban ocupados. Ustedes estaban esperando. ¿Esperando qué?, preguntó Luis con un hilo de voz. Esperando a que me muriera o me terminara de romper para repartirse lo que queda. Pues les tengo noticias. La vieja es de hierro, y el hierro, cuando se oxida, se lija y se pinta, y queda como nuevo. Roberto se pasó la mano por el pelo, exasperado pero visiblemente nervioso. Se dio cuenta de que la dinámica había cambiado. Ya no estaba hablando con su madre anciana. Estaba negociando con la dueña de la ferretería. Mira, mamá, estás alterada. Seguro los medicamentos te tienen sensible. Y esta señora, señaló a Socorro con desprecio, seguro te está llenando la cabeza de ideas para sacarte dinero. Vamos a calmarnos. Devuélveme el acceso a las cuentas y mañana te traigo a un especialista para que te revise esa pierna y la cabeza. Solté una carcajada. Fue una risa seca, sin alegría. ¿La cabeza? La tengo más clara que nunca. Y sobre Socorro, ten cuidado cómo le hablas. Ella es la única persona que cruzó esa puerta cuando yo me estaba pudriendo en mis propios desechos. Caminé hasta la mesa de centro y tomé un sobre amarillo que el notario me había entregado el día anterior. ¿Quieren cuentas claras? Aquí están. Les lancé el sobre. Cayó a los pies de Roberto. ¿Qué es esto? Es una factura. ¿Factura de qué? De sus vidas. Hice una lista. De cada préstamo olvidado, de cada deuda pagada, de cada coche regalado, y al final viene el desglose de mis gastos actuales. Roberto abrió el sobre. Sus ojos recorrieron el papel y se abrieron desmesuradamente. ¿Qué significa esto de arrendamiento de servicios de cuidado? ¿Y este monto mensual para Socorro? Es ridículo. Le estás pagando como si fuera una enfermera titulada. Le estoy pagando como a una compañera de vida. Y eso sale de mi dinero. Del dinero que ustedes ya no van a tocar. No puedes hacernos esto, susurró Carlitos con lágrimas en los ojos. Somos tus hijos. Y por ser mis hijos, les voy a dar una última lección, ya que las de crianza no les funcionaron. La lección se llama cosechas lo que siembras. Ustedes sembraron abandono. Ahora van a cosechar independencia. A la fuerza. Mamá, esto es ilegal. Voy a impugnar tu estado mental, amenazó Roberto dando un paso hacia mí. Era su última carta, la intimidación. En ese momento, saqué mi nuevo teléfono. Adelante, Roberto. Pero antes, quiero que sepas que ayer tuve una larga charla con el licenciado Valenzuela. Todo está notariado. Mis exámenes médicos que certifican mi perfecta salud mental, firmados por el neurólogo más caro de la ciudad, están anexados a mi nuevo testamento. Si intentas declararme incompetente, el testamento tiene una cláusula de penalización. Quien impugne, pierde hasta la legítima. Roberto se quedó helado. Sabía de leyes lo suficiente para saber que yo había blindado mi posición. ¿Nuevo Testamento?, preguntó Luis. Sí, y créanme, es una lectura muy interesante. Pero no se preocupen por eso ahora. Preocúpense por cómo van a pagar sus tarjetas este mes, porque la beca mamá se acaba de cancelar. Me volví a sentar y tomé mi copa de vino. Ahora, si me disculpan, Socorro y yo vamos a ver el final de la película. Y luego vamos a pedir pizza. De la cara, con doble queso. Pueden quedarse si quieren, pero la pizza la pagan ustedes. Y si no traen dinero, bueno, ya saben dónde está la puerta. Los 3 se quedaron parados en medio de mi sala renovada, pareciendo niños perdidos en una tienda de juguetes que ya no podían comprar. La confusión en sus rostros era absoluta. No entendían cómo la mujer que les tejía suéteres se había convertido en esta esfinge implacable. No sabían que el dolor físico es un gran maestro.
Me había roto el hueso, sí, pero el dolor había soldado mi voluntad. «Vámonos», dijo Roberto finalmente, con la voz ronca de la derrota contenida. «Mamá no está bien. Ya hablaremos cuando se le pase el berrinche». Salieron arrastrando los pies, con la dignidad magullada. Cuando escuché el motor de sus coches alejarse, no sentí tristeza. Sentí una ligereza inmensa. Miré a Socorro. Ella tenía una sonrisa pícara en los labios mientras contaba los puntos de su tejido. «¿Cree que vuelvan, doña Fermina?» «Volverán, Socorro. Los buitres siempre vuelven a ver si la presa ya cayó. Pero la próxima vez que vengan, se van a encontrar con que la presa tiene escopeta». Le di un trago largo a mi vino. «Pide la pizza, mujer, que tengo un hambre de los 1000 demonios. Y pide también unas alitas picantes. Hoy celebramos». La transformación había comenzado en silencio, con papeles y firmas. Pero ahora el ruido era público. Mis hijos sabían que algo había cambiado, pero aún no comprendían la magnitud del terremoto. Pensaban que era un berrinche de anciana. Pobre ingenuos. Apenas estaba calentando los motores. Lo que venía a continuación no iba a ser solo una defensa de mi territorio. Iba a ser la expansión de mi imperio. Y Socorro iba a ser mi generala. El lunes por la mañana, el pueblo amaneció con un ruido que no se escuchaba desde hacía décadas. El sonido del progreso golpeando contra el concreto viejo. Eran los martillos neumáticos rompiendo la banqueta frente a la ferretería El Yunque. Desde mi ventana, con una taza de café recién colado en la mano y el pie descansando sobre un taburete acolchado, podía imaginar la escena. Los obreros de la farmacia Salud Total habían llegado puntuales, como reloj suizo, a tomar posesión de su arrendamiento. Para mis hijos, ese ruido debió sonar como las trompetas del apocalipsis. No tuve que esperar mucho para ver las consecuencias. El primero en caer fue el orgullo de Roberto. Me contaron, porque en Pueblo Chico el chisme viaja más rápido que la luz, que intentó entrar a la obra a las 8 de la mañana, gritando que él era el dueño y que nadie había autorizado esa remodelación. El capataz, un hombre grandote apodado El Oso, que me compraba varilla desde los 90, simplemente se rió en su cara y le mostró una copia fotostática de mi firma. Roberto amenazó con llamar a la policía. El Oso le ofreció su propio teléfono para que lo hiciera. Roberto se fue rojo de ira, patinando las llantas de su camioneta. A media mañana, mi teléfono nuevo empezó a vibrar. No eran llamadas, eran notificaciones del banco. Intento de cargo declinado. Colegio Montessori, 15,000. Intento de cargo declinado. Club de Golf Los Encinos, 8,500. Intento de cargo declinado. Liverpool, 4,200. Miré la pantalla con una fascinación científica. Era como ver caer una hilera de fichas de dominó. Durante años, yo había sido el muro de contención que evitaba que sus estilos de vida de ricos chocaran con su realidad de clase media aspiracional. Ahora que había quitado el muro, el agua les estaba llegando al cuello. «Socorro», llamé a mi vecina, que estaba sacudiendo el polvo de los cuadros con un plumero colorido. «Prepárate. Hoy van a venir con refuerzos». «¿Cree que traigan a la policía, doña Fermina?», preguntó ella, sin dejar de limpiar, con esa calma que me daba tanta paz. «No, la policía no se mete en pleitos de faldas ni de herencias hasta que hay sangre. Van a traer a alguien peor, a un abogado». Dicho y hecho. A las 4 de la tarde, cuando el sol empezaba a bajar y el calor daba una tregua, sonó el timbre. No era el timbre titubeante de quien pide permiso, era un timbrazo largo, exigente. Desde mi sillón, vi por la ventana. Estaban los tres, Roberto, Luis y Carlitos. Pero esta vez venían acompañados de un hombre bajito, con traje gris brillante y un maletín de piel sintética. Lo reconocí de inmediato. Era el licenciado Gómez, un leguleyo de la capital que tenía fama de ser tan resbaloso como un bagre enjabonado. «Abre la puerta, Socorro, y que pasen a la sala. Yo no me voy a levantar para recibirlos». Entraron. El aire de la sala, que olía a limpio y a lavanda, se puso denso de inmediato. Mis hijos no me miraron a los ojos. Miraban el suelo, las paredes, la televisión nueva, como buscando dónde estaba el truco. El abogado Gómez, en cambio, me sonrió con esa sonrisa de tiburón que huele sangre. «Buenas tardes, señora Fermina. Soy el representante legal de sus hijos, el licenciado Gómez».
Venimos a tener una charla amistosa para resolver esta lamentable confusión. Me acomodé los lentes y crucé las manos sobre mi regazo. No hay ninguna confusión, licenciado. Pero si quiere hablar, hable. El tiempo es dinero. Y a diferencia de mis hijos, yo sí sé lo que cuesta ganarlo. Roberto dio un paso al frente, con las manos en los bolsillos, intentando recuperar esa postura de hombre de negocios que se le estaba desmoronando. Mamá, esto ha ido demasiado lejos. Nos has cortado los fondos, has bloqueado las tarjetas y ahora resulta que rentaste el local sin consultarnos. El licenciado Gómez nos ha explicado que, debido a tu edad y a tu reciente accidente, podemos solicitar una interdicción judicial. Interdicción. Repetí la palabra saboreándola como si fuera un dulce amargo. O sea, quieren declararme loca para manejar mi dinero. No loca, señora, intervino el abogado con voz melosa. Simplemente incapaz. El dolor, los medicamentos, el trauma de la caída. Todo eso afecta el juicio. Sus hijos solo quieren protegerla de tomar decisiones precipitadas, como regalar su patrimonio a extraños o hacer negocios desventajosos. Miré a Luis y a Carlitos. Luis se comía las uñas. Carlitos miraba sus tenis de marca, esos que yo pagué. Ninguno tuvo el valor de sostenerme la mirada. Entiendo, dije con calma. Entonces, según ustedes, estoy loca porque decidí que ya no voy a mantener a 3 hombres hechos y derechos de 40 años. Estoy loca porque renté un local abandonado para que me genere una renta segura. Y estoy loca porque decidí remodelar mi casa para vivir con dignidad mis últimos años. Es que no es solo eso, mamá, saltó Luis con la voz temblorosa. Es ella. Señaló a Socorro, que estaba parada junto a la puerta de la cocina, con los brazos cruzados, firme como un roble. ¿Qué tiene que ver Socorro? Ella se está aprovechando de ti, dijo Roberto, retomando el control. Sabemos que la pusiste en el contrato de renta. Le estás dando dinero de la familia a la vecina que vende tamales. Eso, mamá, es prueba suficiente de que no estás en tus cabales. Es abuso de confianza de parte de ella y demencia senil de tu parte. Vamos a anular ese contrato y vamos a sacar a esta mujer de aquí. Hubo un silencio. Sentí cómo la sangre me subía a la cara, no de vergüenza, sino de una furia fría y controlada. Me apoyé en los reposabrazos del sillón y me impulsé hacia adelante. Socorro, dije sin voltear a verla. Tráeme la carpeta azul que está en el escritorio, la que tiene el sello dorado. Socorro obedeció al instante. El abogado Gómez miró la carpeta con curiosidad. Mis hijos, con aprensión. Ustedes trajeron a un abogado de pacotilla para asustarme, dije, abriendo la carpeta. Yo, en cambio, traje hechos. Saqué 3 documentos engrapados. Punto número 1. Mi salud mental. Les lancé el primer legajo. Gómez lo atrapó en el aire. Es un certificado médico completo, fechado hace 3 días. Firmado por el doctor Arriaga, el mejor neurólogo del estado, y ratificado ante notario público. Dice que mi coeficiente intelectual y mis facultades mentales están en perfecto estado. Incluso dice que tengo mejor memoria que muchos de 40. Así que su interdicción se la pueden guardar donde no les dé el sol, porque cualquier juez se va a reír de ustedes al ver esto. La cara de Gómez perdió el color. Sabía que sin la carta de la demencia no tenían caso. Punto número 2. El contrato de arrendamiento. Saqué el segundo papel. El local de la ferretería es propiedad exclusiva de Fermina López, no de la familia López. Su padre, que en paz descanse, me dejó el usufructo vitalicio y la propiedad absoluta en su testamento. Ustedes nunca leyeron la letra chiquita porque estaban ocupados gastándose la mesada. Yo puedo rentarlo, venderlo o quemarlo si se me da la gana. Y sobre la beneficiaria, hice una pausa dramática, disfrutando ver cómo Roberto apretaba la mandíbula hasta que los músculos de su cara temblaban. Socorro Méndez figura en el contrato como administradora de bienes y socia operativa. Ella va a encargarse de cobrar la renta, supervisar el mantenimiento y gestionar mis asuntos cuando yo no quiera hacerlo. Y por ese trabajo recibe el 20% de las ganancias. Todo legal, todo ante notario y todo pagado con mi dinero. ¡El 20%! Gritó Carlitos, casi llorando. Mamá, eso es un robo. Ese dinero es nuestro. ¿Suyo? Me reí. Una risa seca.
¿Cuándo fue la última vez que agarraste una escoba para barrer ese local, Carlitos? ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes pagó el predial? Ese dinero es mío, y yo decido con quién lo comparto. Y decidí compartirlo con la única persona que me limpió el trasero cuando ustedes estaban muy ocupados trabajando. Roberto se acercó, amenazante. Esto no se va a quedar así. Vamos a impugnar. Vamos a pelear. No puedes desheredarnos así como así. Somos tu sangre. Ah, qué bueno que tocas el tema de la sangre, Roberto, porque ese es el punto número 3. Saqué el último documento. Era el más grueso. El Nuevo Testamento. El licenciado Valenzuela redactó esto con mucho cuidado. En este país, la ley protege a los hijos ingratos hasta cierto punto, es verdad. Pero hay cláusulas, Roberto. Hay causales de indignidad. Abrí el documento en la página marcada con un post-it amarillo. Abandono de persona mayor incapaz de valerse por sí misma. Artículo tal y tal del Código Civil. Tengo bitácoras. Tengo testimonios de los vecinos que vieron que nadie entró a esta casa en 8 días. Tengo el reporte médico de mi ingreso con deshidratación y desnutrición leve. Si ustedes intentan pelear un solo centavo más allá de la estricta legítima que marca la ley, yo voy a presentar una denuncia penal por abandono de anciano. El silencio que siguió fue sepulcral. Hasta el abogado Gómez dio un paso atrás, alejándose de mis hijos como si tuvieran una enfermedad contagiosa. Sabía que había perdido. Sabía que yo tenía la sartén, el mango, el aceite hirviendo y el pescado. ¿Denuncia penal?, susurró Luis, pálido como un papel. Mamá, ¿no serías capaz? A la cárcel no. ¿Por qué no? Ustedes fueron capaces de dejarme tirada en un piso frío sin agua. Yo solo estoy aplicando la ley. Me quité los lentes y los miré a los ojos, uno por uno. Ya no veía a mis niños. Veía a 3 desconocidos egoístas que yo misma había malcriado. Y me dolió, claro que me dolió. El corazón de madre nunca deja de sangrar, pero a veces hay que cauterizar la herida para no morirse desangrada. Tienen 2 opciones, dije, cerrando la carpeta con un golpe seco. Opción A: se largan de mi casa, aceptan que se les acabó la beca, se ponen a trabajar como hombres y esperan a que yo me muera para recibir lo poco que les voy a dejar, que será lo mínimo indispensable por ley. Opción B: siguen con este circo, los demando, los exhibo en todo el pueblo como los malos hijos que son, y me gasto hasta el último peso en abogados para asegurarme de que no vean ni un clavo oxidado de mi herencia. El abogado Gómez carraspeó y cerró su maletín. Señores, creo que la posición de su madre es muy sólida. Legalmente no tengo mucho margen de maniobra aquí. Les sugiero, reconsiderar su estrategia. Con su permiso, señora Fermina. El abogado salió casi corriendo, dejándolos solos. Sin su perro de ataque, mis hijos se veían pequeños, encogidos. Roberto me miró con una mezcla de odio y respeto que nunca le había visto. ¿En serio nos vas a hacer esto, mamá? ¿Por dinero? No es por dinero, Roberto. Nunca fue por dinero, es por dignidad. Es porque me cansé de ser su cajero automático y su tapete. Es porque quiero que, por primera vez en sus vidas, sientan lo que es pararse sobre sus propios pies sin que yo los sostenga. Se miraron entre ellos. La derrota era total. No tenían argumentos, no tenían abogado y, lo más importante, no tenían acceso a mis cuentas. «Vámonos», dijo Roberto finalmente, dándose la vuelta. «No tenemos nada que hacer aquí». Luis se detuvo un momento en la puerta, mirándome con ojos llorosos. «Mamá, ¿y si necesito ayuda con la escuela de los niños? De verdad no tengo para pagar la inscripción». Suspiré. Esa era la parte más difícil. Mis nietos. Si tus hijos necesitan algo, Luis, que vengan ellos, que me lo pidan ellos. Yo les pagaré directamente a la escuela. Pero a ti no te doy ni un peso en efectivo. Se acabó, hijo. Aprende a administrarte o vende ese coche ridículo que traes. Salieron. Escuché la puerta principal cerrarse con un clic suave, pero definitivo. Me quedé sentada en el silencio de la sala, sintiendo cómo la adrenalina abandonaba mi cuerpo, dejándome un cansancio profundo en los huesos. El tobillo me palpitaba un poco, pero era un dolor soportable, un dolor viejo. Socorro se acercó despacio y me puso una mano en el hombro. «¿Está bien, doña Fermina? Fue muy duro eso». «Fue necesario, Socorro.
Como cuando tienes una muela podrida. Te duele sacarla, pero si la dejas, te pudre toda la boca. ¿Quiere un tecito de tila? Para los nervios. No, Socorro. Tráeme mejor la libreta de planes. ¿Cuál libreta? La nueva. La que compramos ayer. Socorro me trajo la libreta de pasta dura. La abrí en la primera página en blanco. Mis hijos se habían ido. La casa estaba en silencio. Pero ya no era un silencio de abandono. Era un silencio de posibilidades. Había recuperado el control de mi vida, de mi dinero y de mi futuro. Ellos pensaban que al quitarles el dinero, les estaba arruinando la vida. No entendían que, en realidad, les estaba dando la oportunidad de construir una propia, aunque fuera a la fuerza. Pero eso ya no era mi problema principal. Mi problema ahora era decidir qué iba a hacer con todo este poder que acababa de redescubrir. Miré por la ventana. Los obreros seguían trabajando en la ferretería. El polvo se levantaba en el aire, dorado por la luz del atardecer. «Socorro», dije tomando la pluma. «Mañana quiero ir a ver cómo va la obra, y quiero que llamemos al arquitecto». «¿Para qué, patrona? Si ya tienen los planos de la farmacia». «No para la farmacia, para el anexo de atrás, ese espacio que me reservé. ¿Qué va a poner ahí? ¿Una bodeguita?» Sonreí. Una idea había estado rondando mi cabeza desde que pasé esos 8 días tirada en el suelo, mirando el techo, pensando en cuántos otros viejos estarían pasando por lo mismo en este pueblo lleno de hijos ingratos. «No, Socorro, no una bodega. Vamos a poner una oficina, una consultoría». «¿Consultoría de qué?» «Usted sabe de tornillos, no de leyes. Voy a poner una consultoría para viejos olvidados. Voy a enseñarles a proteger su patrimonio. Voy a enseñarles a hacer lo que yo acabo de hacer. Porque si algo me di cuenta, es que no soy la única. Y con tu ayuda, Socorro, vamos a armar un ejército de abuelas con chequera». Socorro soltó una carcajada sonora. «Ay, doña Fermina, usted es tremenda. Esos muchachos no saben el monstruo que despertaron». «No es un monstruo, Socorro. Es una empresaria que acaba de salir de su jubilación». Escribí en la primera línea de la libreta: «Proyecto Fénix». Mis hijos habían querido enterrarme antes de tiempo, pero se les olvidó que yo era semilla. Y ahora, con el agua de la realidad y el sol de la justicia, estaba a punto de florecer de una manera que nadie en este pueblo iba a olvidar. La transformación estaba completa en lo privado. Ahora faltaba hacerla pública. Y vaya que iba a ser un espectáculo. El aroma a pintura fresca y a madera recién cortada tiene una manera curiosa de borrar los malos recuerdos, como si el olor a nuevo pudiera tapar el hedor del abandono. 3 meses. Eso fue lo que tardó el invierno de mi desilusión en convertirse en la primavera de mi renacimiento. Hoy, parada frente a la fachada remodelada de lo que alguna vez fue mi vieja ferretería, me apoyé en mi bastón de caoba, más por elegancia que por necesidad, y respiré hondo. Ya no olía a óxido ni a humedad encerrada. Olía a antiséptico limpio de la farmacia Salud Total, que ocupaba la planta principal, y olía a café de grano que venía del pequeño anexo lateral, mi nuevo reino. La inauguración fue un evento que el pueblo no esperaba. La gente estaba acostumbrada a ver cómo los negocios de los viejos cerraban para convertirse en estacionamientos o en nada. Pero ver a Fermina, la viuda que todos daban por acabada, cortando el listón rojo con un traje sastre color vino y el cabello platinado impecable, fue un shock eléctrico para la comunidad. A mi lado no estaban mis hijos sosteniendo la tijera. Estaba Socorro, con un vestido azul rey que le quedaba pintado y una sonrisa que iluminaba la calle entera. Ella ya no era la vecina de atrás. Era mi socia, mi mano derecha, y si somos honestos, la hija que la vida me debía. «Felicidades, doña Fermina», me gritó el panadero desde la acera de enfrente. «Quedó de lujo». «Gracias, don Anselmo. Y pase luego por la oficina, que tenemos que revisar esos papeles de su terreno antes de que sus sobrinos se le adelanten», le respondí guiñándole un ojo. La gente aplaudió. El gerente de la farmacia dio un discurso aburrido sobre inversión y salud, pero yo apenas lo escuchaba. Mis ojos buscaban entre la multitud, escaneando las caras conocidas hasta que los encontré. Estaban al fondo, casi escondidos detrás de un puesto de periódicos, como si no tuvieran derecho a estar en primera fila. Roberto, Luis y Carlitos. Se veían distintos. No mal, propiamente dicho, pero sí diferentes.
Les faltaba ese brillo de arrogancia, esa postura de dueños del mundo que da el tener la billetera llena con dinero ajeno. Roberto llevaba un traje, pero noté que era uno viejo, de hace un par de temporadas, y se le veía un poco holgado. Luis no estaba pegado al celular. Tenía las manos en los bolsillos y la mirada baja. Y Carlitos. Bueno, Carlitos traía un uniforme de una empresa de paquetería. Cuando nuestras miradas se cruzaron, no hubo desafío. Hubo vergüenza. Una vergüenza profunda y silenciosa que vale más que 1000 disculpas vacías. Terminó la ceremonia y la gente comenzó a entrar a la farmacia para aprovechar las ofertas de apertura. Yo me dirigí hacia mi oficina en el anexo, esa que el letrero dorado en la puerta identificaba como Gestoría y Consultoría Patrimonial Fénix, Fermina in Socorro. Mis hijos se acercaron tímidamente mientras yo abría la puerta. «Mamá», empezó Roberto. Su voz sonaba ronca. Me detuve y me giré despacio. Socorro se quedó un paso atrás, protegiéndome la espalda, pero dándome espacio. «Hola, muchachos. ¿Vinieron a comprar aspirinas? Porque hoy están al 2 por 1. Roberto esbozó una media sonrisa triste. «No, mamá. Vinimos a felicitarte. El lugar quedó impresionante. Nunca pensé que este viejo edificio pudiera verse así. El edificio siempre tuvo buenos cimientos, Roberto. Solo necesitaba que le quitaran el peso muerto de encima para que no se viniera abajo». Él entendió la indirecta y bajó la cabeza. «Lo sabemos, mamá. Créeme que lo sabemos. Han sido meses difíciles. Me imagino», dije sin sarcasmo, con una curiosidad genuina. «¿Cómo van las cosas?» «Vendí la camioneta», dijo Luis de pronto, como si necesitara confesarlo. «Y cambiamos a los niños a una escuela más económica, pero bilingüe. No es la de lujo, pero es buena. Estamos ajustándonos. Yo estoy trabajando en la distribución de la zona norte», intervino Carlitos, señalando su camisa con el logo de la paquetería. «Es una friega, mamá. Todo el día subiendo y bajando cajas. Llego muerto a la casa». Me miró esperando compasión. Lo miré a los ojos y asentí. «El trabajo físico dignifica, Carlitos, y te ayuda a dormir mejor. Te veo más flaco, te sienta bien». Hubo un silencio incómodo, de esos que se llenan con el ruido de la calle. «Mamá», dijo Roberto, dando un paso al frente pero deteniéndose ante mi mirada. «Queríamos pedirte perdón, de verdad, no por el dinero, ni por la herencia, sino porque tuvimos que perderte para darnos cuenta de que no éramos nada sin ti. Y no hablo de la cuenta del banco, hablo de que nos sentimos huérfanos, mamá, y eso cala más que la pobreza». Sentí un nudo en la garganta. Eran mis hijos, esa parte de mí que quería abrazarlos y decirles: «Ya pasó, vengan a casa, les haré sopa». Estaba ahí, latiendo fuerte. Pero la Fermina de hierro sabía que si cedía ahora, todo el progreso se iría a la basura. El hierro se templa con fuego y enfriamiento brusco. Si lo calientas y lo mimas, se dobla. «Acepto sus disculpas, hijos», dije con voz firme pero suave. «De corazón, las acepto. Pero el perdón no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. La confianza es como un vaso de cristal fino. Una vez que se rompe, puedes pegarlo, pero siempre se van a notar las grietas. Y yo ya no sirvo agua en vasos rotos». «Lo entendemos», dijo Roberto. «No venimos a pedirte dinero, solo queríamos que supieras que estamos intentando madurar, aunque sea tarde. Nunca es tarde para dejar de ser un parásito, Roberto». Me da gusto verlos así, de pie, por sus propios medios. Metí la mano en mi bolso y saqué 3 sobres pequeños. No eran cheques. «Tengan, es un vale para la farmacia, por si necesitan vitaminas, que se ven muy pálidos. Es un regalo de inauguración». Carlitos soltó una risita nerviosa y tomó el sobre. «Gracias, ma. Eres tremenda. Soy su madre, y por primera vez en 40 años, creo que estoy haciendo bien el trabajo. Ahora, si me disculpan, tengo clientes esperando». Entré a mi oficina y cerré la puerta. A través del cristal esmerilado, vi sus siluetas quedarse ahí un momento, quietas, antes de darse la vuelta y marcharse. Suspiré y sentí la mano de Socorro en mi hombro. «Lo hizo muy bien, doña Fermina. No se quebró. Por fuera no, Socorro. Por dentro siempre se rompe algo. Pero es un dolor bueno. Es el dolor de verlos crecer a la fuerza». Me senté en mi escritorio nuevo, una pieza magnífica de roble que ocupaba el centro del anexo.
Las paredes estaban decoradas con fotos antiguas del pueblo, y en un lugar de honor, las muletas de aluminio colgadas como si fueran trofeos de caza. ¿Está lista, socia?, preguntó Socorro, sentándose en su propio escritorio frente a la computadora. Más que lista, que pase el primero. El proyecto Fénix no era solo un nombre bonito. En las semanas previas a la inauguración, se corrió la voz de que Fermina, la de la ferretería, estaba ayudando a los viejos a blindarse. Al principio vinieron por curiosidad, pero luego vinieron por necesidad. El primero en entrar fue don Anselmo, el panadero. Se quitó el sombrero con nerviosismo, retorciéndolo entre las manos harinosas. «Siéntese, Anselmo». «¿Café?», ofreció Socorro, sirviendo una taza humeante. «Gracias, doña Socorro». «Mire, doña Fermina, es que tengo un problema. Mi hija, la mayor, quiere que le firme un papel. Dice que es para el seguro médico, pero yo no veo bien las letras chiquitas y tengo miedo». Anselmo tenía 78 años y había trabajado desde los 10. Sus manos temblaban. «A ver, tráigame ese papel», le dije extendiendo la mano. Saqué mis lentes de lectura y analicé el documento. No era ningún seguro médico. Era una cesión de derechos de su casa con reserva de dominio temporal. Una trampa clásica. Sentí esa furia fría subirme por la espalda, la misma que sentí con mis propios hijos. «Anselmo, escúchame bien. No vas a firmar esto. Si lo firmas, en 6 meses te sacan de tu cuarto y te mandan a dormir al horno de la panadería». El viejo palideció. «¿Entonces qué hago? Ella dice que si no firmo, no me va a llevar a mis citas del reuma». «Pues que no te lleve. Para eso estamos nosotros. Socorro, anota a don Anselmo en la lista de transporte de los martes. Y tú, Anselmo, vas a firmar este otro papel que vamos a redactar ahorita. Un testamento condicionado. Si tu hija te cuida, hereda. Si no te cuida, la casa se vende y el dinero se dona al asilo de monjas. Vas a ver cómo se le quitan las ganas de engañarte». Esa tarde atendimos a 5 personas más. Una viuda a la que su nieto le robaba la pensión del cajero. Un jubilado de ferrocarriles cuyos hijos querían venderle el terreno del patio. Una señora que simplemente quería saber si podía gastarse sus ahorros en un viaje a la playa sin pedirle permiso a nadie. «Claro que puede, doña Chona», le dije golpeando la mesa. «Váyase a Acapulco y tómese una piña colada a mi salud. El dinero es suyo. Usted se lo ganó planchando ajeno». Verlo salir de mi oficina con la espalda más recta y los ojos brillantes era la mejor medicina para mi tobillo. No estaba cobrando millones. Mis tarifas eran simbólicas para los que no tenían y justas para los que sí. Pero el pago real era la sensación de estar creando una revolución silenciosa. Una revolución de bastones y cabellos grises. A eso de las 6 de la tarde, cuando el sol empezaba a teñir de naranja los cristales de la oficina, Socorro cerró la laptop. «Doña Fermina, ¿vio la cara de doña Chona? ¿Se fue feliz? Dice que mañana mismo compra el boleto de autobús. Eso es lo que hace falta, Socorro. Que dejemos de pedir permiso para vivir nuestra propia vida. Nos han hecho creer que cuando cumplimos 60 nos volvemos niños otra vez, incapaces de decidir. Y no. Somos viejos, no estúpidos». Me levanté y caminé hacia el ventanal que daba a la calle. El pueblo seguía su ritmo. Veía a la gente pasar, los coches, la vida. Pensé en mi esposo. Él siempre decía que el negocio era vender herramientas para que otros construyeran. Bueno, viejo, sigo en el mismo rubro, solo que ahora no vendo martillos ni clavos, vendo dignidad y coraje. Y parece que hay mucha demanda. ¿Se arrepiente de algo, patrona?, preguntó Socorro parándose a mi lado con 2 copitas de jerez que sacó de quién sabe dónde. Tomé la copa y miré el líquido ámbar. «Me arrepiento de no haberme caído antes, Socorro». Ella soltó una carcajada. «No diga eso, que casi me mata del susto cuando la encontré. Es verdad, esos 15 días de infierno fueron necesarios. Si mis hijos me hubieran cuidado más o menos bien, yo seguiría ahí, sentada en el sofá, esperando a morir, dándoles mi dinero poco a poco para que me quisieran. El abandono total fue el regalo más cruel y más hermoso que me pudieron dar. Me obligaron a rescatarme a mí misma. Bebí un sorbo del jerez. Estaba dulce y caliente. ¿Sabe qué me dijo el licenciado Valenzuela ayer?, comenté. ¿Qué le dijo? Que Roberto fue a verlo.
Fue a preguntar si había alguna manera de revertir el fideicomiso que creamos para la educación de mis nietos. Socorro frunció el ceño. ¿Y qué le contestó? Que la única forma de tocar ese dinero es presentando facturas escolares y boletas de calificaciones con promedio de 9. Roberto se enojó al principio, pero luego preguntó si el fideicomiso cubría también cursos de capacitación para adultos. ¿Para él? Sí. Quiere tomar un diplomado en administración. Parece que se dio cuenta de que su título de hace 20 años ya no le sirve de mucho si no se actualiza. Vaya, Socorro sonrió. Parece que la lección está entrando, aunque sea a golpes. A golpes se forja el acero, Socorro. Siempre lo he dicho. La noche cayó suavemente sobre el pueblo. Cerramos la oficina. Socorro me ayudó a poner la alarma, aunque yo ya me movía con bastante soltura. Mi cojera era mínima, apenas un recuerdo en los días de lluvia. Salimos a la calle. El letrero de la farmacia brillaba con luz neón, iluminando la esquina que durante años estuvo oscura. ¿Quiere que pida el taxi, doña Fermina? No, Socorro. La noche está fresca y bonita. Vamos a caminar hasta la plaza. Quiero comprar un elote. ¿Caminar? Son 4 cuadras. Tengo 2 piernas, un bastón muy elegante y una socia que no me deja caer. Puedo caminar 4 cuadras y 40 también. Empezamos a andar despacio. La gente nos saludaba al pasar. Buenas noches, doña Fermina. Adiós, doña Socorro. Ya no era el saludo de lástima a la viuda sola, era el saludo de respeto a las dueñas. Mientras caminábamos, pasamos frente a la casa de una conocida, una señora que siempre se quejaba de que sus hijos no la visitaban. La vi a través de la ventana, sentada frente a la televisión, sola. Me detuve un segundo. Socorro, anota. Mañana a primera hora vamos a visitar a doña Gertrudis. Me parece que necesita una consultoría urgente. Anotado, jefa. Seguí caminando, sintiendo el adoquín bajo mis zapatos ortopédicos pero elegantes. Mis hijos pensaron que al dejarme sola me condenaban a la oscuridad. No sabían que yo llevaba mi propia luz por dentro, alimentada por años de trabajo y sacrificio. Solo necesitaba que alguien soplara la ceniza para que la brasa volviera a arder. Ellos están aprendiendo a ser hombres. Mis nietos están aprendiendo que el dinero cuesta. Y yo estoy aprendiendo que la vida no se acaba hasta que uno deja de pelear. Llegamos a la plaza. El olor a elotes asados y a churros llenaba el aire. Me senté en una banca de hierro forjado, de esas que duran 100 años. Miré a Socorro, que discutía alegremente con el elotero sobre cuál tenía los granos más tiernos. Miré mis manos, arrugadas, manchadas, pero fuertes. Manos que construyeron un patrimonio, que criaron 3 hijos, que firmaron sentencias y que ahora levantaban imperios de dignidad. Saqué mi teléfono nuevo. Tenía un mensaje de Carlitos. Ma, ya llegué a mi casa. Descansa. Te quiero. Gracias por el consejo de la espalda. No respondí de inmediato. Dejé que el mensaje se asentara. Te quiero. Hacía años que no lo decía sin pedir algo a cambio. Sonreí. Socorro, la llamé. Pide el elote con chile del que pica. ¿Segura? Le va a dar acidez. Que pique, mujer, que me recuerde que estoy viva. Mordí el elote, sintiendo el picor en los labios, y miré hacia el cielo estrellado. Me caí y quedé en muletas. Mis hijos desaparecieron. Lloré, sufrí y me rompí. Pero qué bendita caída. Porque gracias a ese golpe contra el suelo, aprendí que no necesito que nadie me levante. Yo sola me pongo de pie, me sacudo el polvo y si el camino está difícil, pues lo pavimento yo misma. Soy Fermina, y mi ferretería ya no vende herramientas. Ahora la herramienta soy yo. Fin.